We call it soccer. Get used to it. Se llama soccer. Con Jaime Ojeda y Agustín Galán. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Se llama Soccer, bienvenidos a vuestra casa del fútbol estadounidense, programa número 33 del año y ya en septiembre, el mes en el que cerraremos casi la temporada regular de la MLS con el Decision Day del 6 de octubre. Quedan por delante 5 semanas de liga, la que está por venir será una con una carga muy pequeña de partidos por coincidir con las fechas FIFA de selecciones y sobre ello vamos a hablar hoy, de esa convocatoria de Estados Unidos para sus amistosos, también de las de México y Canadá, además de contar con la participación de Patrick Hernández, un periodista hispano-finlandés que nos va a hacer una radiografía de los jugadores nórdicos que hay en la MLS. Antes, como siempre, un repaso a lo sucedido en la última jornada de liga, con esos duelos más importantes y que más cosas nos fueron dejando, como los nuevos equipos matemáticamente clasificados para la postemporada y también aquellos que tienen la confirmación ya de que el otoño lo pasarán sentados en el sofá de casa y, como no, también pasaremos lista lo que hicieron los españoles de la competición. Un programa que finalizaremos con la US Open Cup que ganó Atlanta United, las novedades que nos dejó el mercado de fichajes y algunas cositas más. Yo soy Jaime Ojeda y, como es habitual, va a estar conmigo Agustín Galán. ¡Empezamos! Ya está por aquí Agustín, muy buenas. Muy buenas, Jaime, ¿cómo estás? Una semana complicada para ti en lo personal, ¿no? Sí, una semana complicada desde luego, me he estado mudando de casa, siguiendo la Major League Soccer como he podido, y te lanzo desde ya una pregunta y así me refrescas la memoria. ¿Ha sido esta una de las mejores jornadas de la MLS en lo que llevamos de año? Al menos partiendo de la base de que estamos en el punto clave de la temporada, donde ya los equipos se juegan todas sus cartas día sí y día también, podría ser, ¿no? Sí, pero venimos ya con varias semanas que ha sido de bastante alta calidad en los partidos que se han estado jugando. Se nota que hay muchos equipos que tienen cosas en juego todavía, pero yo lo decía porque ya es oficial que uno de los equipos bandera de este podcast, Fútbol Club Cincinnati, no va a estar en los playoffs. Es la noticia dura de la semana. Una verdadera lástima, lo comentaremos más adelante con algo de profundidad, pero vamos a empezar por el partido destacado de la semana, que fue el Philadelphia-Atlanta. Era una pelea a todo o nada casi por la primera plaza del este. Atlanta tenía que visitar a uno de los mejores equipos del año, con el componente además de tener a muchos titulares arrastrando demasiados minutos de los últimos partidos, apenas sin descanso, habiendo ganado la US Open Cup unos días antes. Había muchos alicientes por los que seguir el partido, también por parte de Filadelfia, por supuesto, que una de las cosas que más dudas me generaba este equipo era su capacidad competitiva contra los más grandes, y esta vez sí me dejó satisfecho en ese sentido. Al final, bueno, una serie de cosas que invitaban a no perderse lo que resultó ser un partidazo como se preveía. Sí, yo le doy muchísimo mérito a lo de Philadelphia Union. Es verdad que, como has comentado, Atlanta venía de una tralla importante de partidos. Había hecho pocas rotaciones Fran de Boer. Se esperaba quizá más suplentes en el partido de Copa, pero no dejaba de ser una final más. Pero la verdad es que el equipo de Jim Curtin con esta victoria ha conseguido ya meterse matemáticamente en los playoffs. Ha sido el primer equipo junto con New York City en hacerlo al mismo tiempo en la conferencia este. Y creo que es la victoria que da sentido a su temporada, que es el máximo hito que han conseguido, ganarle de tú a Atlanta, remontándole además un gol en contra de Joseph Martínez, que se le siguen cayendo los goles semana tras semana, y el equipo de Jim Curtin la verdad es que ha tenido una progresión brutal en los últimos 4 años. Hace 2015, cuando empezábamos las retransmisiones en Eurosport, Jim Curtin estaba permanentemente como uno de los entrenadores señalados de cara a una posible destitución, porque el equipo la verdad no funcionaba. Desde que llegó a la MLS había sido muy pobre, aportaba poco o nada, y en 4 años, sin hacer grandes fichajes, sin grandes nombres, han conseguido ir avanzando. Primero se metieron en playoffs y este año están compitiendo y luchando por el liderato de la conferencia, algo realmente impensable hace muy poco tiempo. Y qué bueno es Medunjanin, ¿eh? A mí por lo menos me parece que está un escalón por encima del nivel medio de la liga hoy por hoy, y un poco sacando a relucir esa calidad de la que ya dejó constancia en Europa en todos esos equipos de perfil medio bajo por los que pasó.
aunque está claro que con menos importancia, o al menos con no con la superioridad que tiene ahora en la MLS, ¿no? A mí, desde luego, me parece un futbolista infravalorado dentro del círculo de la Major League Soccer, cuando es el motor de uno de los mejores equipos de esta temporada, como es Filadelfia. Sí, es uno de los mejores centrocampistas de la liga. A mí me gustaba mucho cuando estaba aquí en España, en el Deportivo y en el Valladolid. Ha sido siempre un futbolista de mucho toque, el internacional bosnio. Muy poco conocido, porque la verdad es que nunca ha tenido una proyección mediática relevante, pero para Philadelphia Union es un jugador que le da muchísimo sentido. Ha tenido compañeros que le han ayudado muy bien, por ejemplo Bedoya, que puede jugar por fuera y también por dentro del centro del campo, asociándose con Haris Medunjanin, y luego también Crabble, que le guarda muy bien las espaldas, pero sin lugar a dudas es una de las piezas capitales de Jim Curtin en los últimos años. Y otra punta del partido es lo que mencionabas antes. Joseph Martínez sigue aumentando su récord y ya son 13 partidos consecutivos marcando en liga. Así lo narraron en Estados Unidos. Nagbe, up the middle. Here is Darlington Nagbe. Joseph Martinez pulling it back against Medunjanin. Got it ahead. P.T. Martinez. Back for Joseph. He'll get it back. Martinez walking in at the empty net and he scores. 13 straight games for Joseph Martinez, his 23rd goal of the year. That was so brilliant on his part. Yo ya no sé qué decir. Es una cosa de locos lo que está haciendo este muchacho. 23 goles esta temporada y que se amarre bien los pantalones Wondolowski, porque yo es lo que digo siempre. Si Joseph se queda en Estados Unidos varios años, el récord de goles de la MLS se lo ventila sin ningún problema. Y además es que el gol de esta semana fue precioso en esa jugada, que aunque en realidad el gol no sirve de mucho, pues bueno, ahí está ese gol, ¿no? No, desde luego, y además en las últimas 3 temporadas ha demostrado que es un delantero profesional, en el sentido de que su oficio es el gol y vive por y para el gol. Pudo haber marcado otro en este partido contra Filadelfia, pero se encontró con él en la madera, y ahora mismo está con 23 goles, a 4 de Carlos Vela, teniendo en cuenta que tuvo una mala racha al inicio de temporada que lo dejó varios partidos sin mojar, incluso recibiendo alguna crítica por parte de la afición. Para mí, a día de hoy, es el principal favorito a ganar la Bota de Oro. Creo que va a haber una remontada en las últimas semanas. Filadelfia salió líder de ese enfrentamiento, y del líder de la conferencia este pasamos al del oeste. Los Ángeles Fútbol Club tiene muy encaminado el Supporter Shield. Antes o después contaremos que el equipo de Bob Bradley es el campeón de la temporada regular, pero de momento hay que aplazarlo un poco porque el pasado fin de semana cayeron derrotados contra Minnesota, aunque bueno, yo creo que todo esto se entiende un poco a partir de las rotaciones que hizo el entrenador, que no jugaba Carlos Vela por lesión, que el equipo creo que está más pendiente de los playoffs sin olvidarse del todo de ese récord de puntos, pero bueno, 3-4 cositas que esclarecen un poco el tema, ¿no? Sí, pero al final Los Ángeles tenía que llegar a este momento de la temporada y empezar a hacer las rotaciones, porque si no corría el riesgo de que llegaran los jugadores quemados a la postemporada. Ya se dio el aviso con Vela en el derbi angelino, en el derbi de Los Ángeles, en el que se llevó la mano a la zona posterior del muslo, y la verdad es que necesita descanso el mexicano. Sobre todo no tiene ninguna necesidad de seguir arriesgándolo, y creo que es lo que hizo Bob Bradley, que le empezó a dar un poquito de minutos a Rodríguez, al uruguayo que acaba de llegar. También hizo cambios en la portería, entró Cisniega en el lugar de Miller, una decisión técnica porque Bob Bradley dijo que a Miller no le pasaba nada, pero que quiere ir probando a Cisniega. A mí me parece que tiene trazas de portero muy interesantes de cara a la temporada que viene, y la verdad es que Minnesota es un equipo que te compite, y llegaba además herido después de dejar escapar la US Open Cup entre semana. Así que aprovechó muy bien el equipo de Adrian Heath para llevarse una victoria a domicilio muy importante, porque a día de hoy es el único equipo que se ha llevado los 3 puntos del Bank of California. Y además eso, que venía de perder la US Open Cup días atrás y no se notó un bajón anímico por lo sucedido en aquel partido. Ya hablaremos en profundidad de eso luego, quizás más en clave de Atlanta sobre todo, pero a mí la temporada de Minnesota me parece absolutamente buena, sabiendo cómo les había ido los 2 años anteriores, y no sé hasta qué punto pueda pasar desapercibido si al final no terminan entrando en los playoffs o si caen en primera ronda por goleada, por ejemplo. Bueno, pero a día de hoy están en tercera posición en el oeste. Esto significaría que el primer partido lo jugarían como local en casa. Creo que si Minnesota tiene algún partido como local, puede seguir avanzando sin problemas, porque la verdad es que con el Allianz Field, que es un estadio pequeño en el que la gente está muy encima y está gritando mucho, son 20.000 pero muy bien aprovechados. Ahí sí puede tener una ventaja importante, y además llegan en un muy buen momento, y el equipo la verdad es que se lo cree realmente. Y las piezas que han llegado en este último mercado, como el finlandés Lod, del que luego hablaremos, están rindiendo bastante bien. Lo está colocando por delante del doble pivote en el centro del campo, una especie de media punta, aunque no del todo,
y la verdad es que se ha adaptado bastante bien y este año le está saliendo todo rodado a los Loons. Y del partido prácticamente salen todas las portadas y salen más fotos Mason Toy, el delantero que hizo doblete y que desniveló la balanza a favor de Minnesota, pero para mí el mejor jugador del partido es Vito Manón, el portero de los Loons, que realmente es el que permite a Minnesota ganar este partido con sus paradas, negando esa cantidad de goles que pudo haber sumado Los Ángeles también. Desde luego, además es que aunque sea el equipo B de Los Ángeles, tienen una capacidad ofensiva muy notable. Han marcado muchos goles, tanto Rossi como Diomandé. La línea del centro del campo con Kay y con Wynn también saben incorporarse muy bien y saben sumar bastantes goles. Y la verdad es que Manone, para mí es un candidato a ser portero del año. Es verdad que hay muchos porteros muy buenos en la liga que están rindiendo muy bien. Hay muchos paradores, de estos que están especializados en tiros de media distancia y es bastante más vistoso. Pero el primer año de Manone en la Major League Soccer me está dejando buenas sensaciones. Y quizás el competidor más directo de Andre Blake o de Nick Rimando para hacerse con ese galardón de mejor portero del año, ¿no? Pues no sé si meter a Rimando. Es verdad que se va a retirar y que algún tipo de homenaje va a recibir, aparte del All-Star hace unas semanas. Pero, por ejemplo, Hamid me parece que está en un muy buen nivel también con DC United. Lo que pasa es que le penaliza la mala temporada que está haciendo el equipo. Bueno, no sé si mala o irregular sería la palabra. Irregular, exacto, sí. Al contrario precisamente que la de Real Salt Lake, ¿no? Que sorprendentemente está muy arriba. Sí, está en donde no deberían estar, pero bueno, por lo menos esta semana ya han bajado unos cuantos escalones en la conferencia oeste y eso a mí me tranquiliza porque Salt Lake con factor campo a favor no quiero verlo en los playoffs. Pues vamos a ver si al final acaba sucediendo, ¿no? Y bueno, del Seattle LA Galaxy, ¿qué? Porque hemos hablado de dos buenos partidos, pero este no hay duda de que ha sido el que ha tenido mayor punto de locura, ¿no? Porque es verdad que en el Philadelphia Atlanta se llega con un 1-1 hasta el 85 casi, y menos mal también que los partidos no duran 80 minutos, incluso 45 en este caso, porque el partido en Seattle se fue con 1-0 al medio tiempo, había gol de Raúl Ruiz Díaz, pero es que luego, en la segunda parte, eso ya es un vendaval de goles, de golpes constantes entre los dos equipos, que cada vez que se llegaba a portería contraria era una acción de medio gol, y milagrosamente para Seattle el partido no acaba en empate y LA Galaxy se lleva un chasco tremendo después de esto. Sí, tuvieron bastante fortuna los Sounders porque el gol de la victoria llegó en el 89 por medio de Cristian Roldán. Un partido muy importante para el número 7 de los Esmeralda, para el propio Roldán, porque para mí había bajado un escalón este año, no estaba tan brillante en el centro del campo, no tenía una temporada demasiado llamativa en los Sounders, estaba perdiendo también posiciones dentro de la selección de Estados Unidos y por otro lado los Galaxy creo que ya han asumido el papel de que viendo su debilidad defensiva, su táctica, su estrategia de aquí en adelante tiene que ser que los partidos sean a bofetada limpia, hacer intercambio de goles en una portería en la otra y ahí intentar que la inspiración de Ibrahimovic, Antuna y compañía sea la suficiente como para poder llevarse los partidos adelante. Pero están en situación de riesgo porque ahora mismo cierran la zona de playoffs con 42 puntos, solo 2 por delante de los Timbers que tienen un partido menos. Y le tiene que cambiar la suerte sí o sí ya, porque suma 12 derrotas en lo que llevamos de temporada, las mismas que el año pasado, que se quedó fuera de playoff, hoy todavía está dentro de esa postemporada, como apuntas, pero queda liga, y aunque a su favor juega que este año se mete en 7 y no 6, está ese riesgo de quedarse fuera, porque suman muchísimas derrotas, un equipo que debería entrar en la postemporada, al menos está confeccionado para ello, y ya sería una verdadera hecatombe que por tercer año consecutivo no entrase en esos playoffs y más aún el segundo con Ibrahimovic. Sí, y de hecho este año a Ibrahimovic se le ha empezado a rodear de buenos jugadores. Ha llegado Antuna, Fabio Álvarez, Pavón, Dos Santos está sano y en un nivel bastante aceptable y tiene una irregularidad tremenda porque se salva porque tiene muchas victorias, ha empatado muy pocos partidos, solo 3, creo que es el que menos ha empatado de toda la liga junto a Cincinnati. Y tiene las mismas derrotas, por ejemplo, que los Red Bulls, pero a los Red Bulls les salva que en el este está un poco más barata la clasificación. Se va a tener que poner las pilas LA Galaxy muy a conciencia y que eso también lo deben hacer los Red Bulls, sí, porque han vuelto a sumar otra derrota a su casillero. Ya venimos avisando varias semanas de lo diferente que es este equipo respecto a años pasados. Y es verdad que la clasificación en el este no aprieta tanto como la del oeste, pero ya están en el grupo de equipos que tienen las de jugar como visitante contra los 4 primeros en los playoffs y hay algunos como New England, por ejemplo, que apuntan para arriba y quizá New York Red Bulls empieza a ver amenazada cada vez más su postemporada. Sí, yo creo que se va a salvar porque lo que está por debajo es todavía más irregular que los taurinos. Montreal te da una de cal y una de arena constantemente en cada partido
es capaz de hacer unos muy buenos 90 minutos y la semana siguiente recibir una goleada. Orlando, ¿qué vamos a decir? Desde que entró en la Major League Soccer, pues no sabemos cuál es su función dentro de la liga. Y creo que al final se van a meter los Red Bulls y van a suponer un primer partido de playoffs bastante incómodo para el que le toque. Y hay cierto riesgo de que sea un derbi del Hudson, cosa que no le debe hacer mucha gracia a Dome Torrent. Puede ser, desde luego. Lo que sí va a estar bonito también es la lucha titánica que habrá en el oeste para meterse en la postemporada, porque del segundo, que ahora mismo es Seattle, al séptimo, que son los Galaxy, que marcan ese límite, hay solo 4 puntos de diferencia, y por detrás es que vienen Portland con el factor casa y Cincinnati, que todavía eleva la brecha a 6 y 9 puntos respectivamente, todo más comprimido de lo que está en las cosas en el este. Es una distancia ínfima, creo yo, todo puede cambiar de una jornada para otra, y es curioso porque Kansas lo habíamos medio descartado hace algunos programas, pero parece que se vuelve a reenganchar a la pelea. Sí, qué curioso el subconsciente, porque has dicho que vienen Portland y Cincinnati remontando en la primera ocasión. Es Kansas City realmente el equipo que está ahora despertando un poquito. Cincinnati ya descansa. Y pues, sí, como comentabas, pues Kansas City está ahora teniendo un muy buen nivel. Ha tocado la pieza justa a Peter Vermes. Ha sido Ilie Sánchez el sacrificado, porque está muy bien Gutiérrez, está muy bien Benny Feilhaber en el centro del campo, y es Ilie el que entra de refresco en los últimos 20 minutos para dar control al centro del campo. Eso le está funcionando bastante bien, y también que está despertando en ataque Johnny Russell, porque ya necesitaba gol este equipo. Y ahora no me va a fallar el subconsciente, vamos a hablar sí de Cincinnati, porque junto a Vancouver ya se ha quedado sin opciones de meterse en los playoffs. Vaya sorpresa, ¿no? Sí, vaya sorpresa. La sorpresa es que haya pasado justo la misma semana lo de Cincinnati y Vancouver, cuando Cincinnati tiene 9 puntos menos que los Whitecaps. Lo que pasa es lo que decíamos, que en el este pues podías malvivir y seguir teniendo opciones, y eso ha hecho que Cincinnati hasta este momento, a falta de 6 jornadas para el final, pues todavía tuviera alguna mínima opción matemática, pero ya se ha acabado todo, ha terminado bastante mal con un 3-1 bastante claro contra Dallas. Se llegaron a poner 3-0 los tejanos, luego fue expulsado Mané ya en la recta final. Un triste corolario para un equipo al que le ha pesado mucho, y creo que no se han tomado las decisiones correctas, porque se cambió de proyecto a mitad de camino, y eso es malísimo cuando estás empezando en una liga nueva. Y una de las cosas de las que se ha vuelto a hablar a raíz de la eliminación de Vancouver, aunque bueno, se habla de ello casi todas las semanas, es del tema de los vuelos. Vancouver esta semana jugó contra Montreal, el jueves si no me equivoco, casi en la otra punta de Canadá, en la costa este, y el fin de semana recibía a New York City en casa. Y el caso es que, sin opción a tomar un vuelo charter, los Whitecaps llegaron sobre la bocina a casa cuando su rival ya llevaba 2 días allí descansando. Vamos a escuchar las palabras de John Erice respecto a esta situación tan peculiar que vive la Major League Soccer, porque, bueno, es algo que al final no deja de ser habitual tampoco. I don't know the VAR because I didn't see the VAR. But it's normal if you are 0-2 and after the VAR refuse a goal. It's different game, of course. But I think we kept going and we kept trying and we had the chances to score the second and the third. Yes, of course, it wasn't good for us today, the VAR. But what we can do with that is the same rules for everyone, or must be the same rules for everyone. The VAR is there to use it. Everybody was asking for VAR before the VAR was in the professional soccer, and now we have to follow these rules. It's not easy because today and some other days we think that it was maybe more than 50-50, the things that happened to us. But we have to do, the only thing we have to do is keep going for the next game. We have in 2 days, now we have a very bad travel to Vancouver, to be back there and come. We will arrive there tomorrow, I think. New York is there from yesterday or something like that. It's like something difficult to understand here. But they are resting, they are waiting for us since the last Saturday, and now we have to recover as fast as we can and try to put a start 11 who are fit and who can keep going in the same way that today. Hablaba también del VAR en ese partido de Montreal, pero en relación a eso de los vuelos que sufren los jugadores cada temporada, a la hora de trasladarse, tiene que cambiar de una vez lo que pasa con esto. No puede ser que la liga más importante de soccer de Estados Unidos se llame Major League, que mueva las cantidades de dinero que ya mueve, y que todavía los equipos tengan que desplazarse en vuelos estándar que tomaríamos tú, yo y cualquiera que nos escuche. No puede ser, y da igual de quién hablemos, no pueden volar así ni John Erice ni Ibrahimovic. Todos, creo yo,
tienen que ir en un vuelo charter y es algo que tiene que suceder ya la próxima temporada desde el principio. Lo bueno de esto es que los jugadores tienen el poder de negociar ahora mismo, tienen el poder de exigirle a la MLS esta mejora en sus condiciones de trabajo, porque el convenio colectivo entre el sindicato de jugadores y la liga finaliza este año y hay que llegar a un nuevo acuerdo, y entre las muchas peticiones que harán será esta seguro. Desde luego, además el caso de Vancouver es todavía más sangrante porque es el equipo que está más apartado ahí en el noreste de Canadá, y realmente es muy complicado porque no tiene vuelos directos prácticamente a varias ciudades de Estados Unidos. En el caso de Montreal sí lo tenía, pero tuvo la mala fortuna además de que se retrasó el vuelo y tuvieron que pasar allí una noche más, mientras que New York City pues llevaban 2 días entrenando ya en las instalaciones de los Whitecaps, estaban esperándoles, venían además con ganas de asegurar su pase a los playoffs, y el partido pues evidentemente tuvo muy poquita historia. Ya en el minuto 10 se adelantaron los Citizens con un gol de Ever y a partir de ahí Vancouver empezó a remar, pero ya terminó dando por cerrada la temporada regular. Y lo que dices de los jugadores, creo que sí, van a empezar a apretar mucho porque ya he visto a varios jugadores importantes de la Major League Soccer que en sus redes sociales empiezan a poner como fotografía de avatar: yo soy la MLSPA, que es la Asociación de Jugadores de la Liga, y creo que van a empezar a hacer presión para mejorar sus condiciones, ya sea en el caso de los charters, ya sea en el caso de los sueldos, sobre todo en el escalón más bajo. También te digo, para hablar del convenio colectivo y de todos esos acuerdos y tal, necesitaríamos, lo primero, 20 minutitos igual para hablar de todo, y lo segundo, una persona que entienda y que domine esa parte burocrática más en profundidad, porque es algo súper interesante saber cómo ha ido evolucionando, las mejoras que han ido obteniendo los jugadores con el paso de los años, y lo de este año apunta a que va a ser el tema central de la off-season, porque ya incluso se habla de posible huelga de los jugadores y el sindicato empieza a repartir formularios y manuales de qué han de hacer los jugadores, cómo han de afrontar esto, cuál es la situación legal de los extranjeros que juegan en la liga, por ejemplo. Es algo realmente interesante y hasta cierto punto también preocupante, porque vamos a ver si se soluciona en los plazos ideales para que empiece la temporada en marzo. Sí, además eso que has dicho es importante porque hay jugadores, Maxi Morales, por ejemplo, se le ve bastante involucrado, es uno de estos que comento que ya está empezando a informarse y asesorarse muy bien dentro de la asociación de jugadores. Creo que va a renovar dentro de poco con New York City, es algo una noticia muy esperada por parte de la afición, y creo que los jugadores que empiezan a llegar, sobre todo ya los más contrastados, tipo Carlos Vela, Joseph Martínez, van a tener una voz bastante potente, porque van a tener muy buenas ideas para mejorar la liga. Wayne Rooney, lamentablemente, ya abandona el barco este mes de diciembre, creo que también podría haber dado una buena batalla. Ibrahimovic está en este papel de troll oficial de la liga, que está desde fuera ahí incordiando, pero creo que hay muchos jugadores que tienen peso y voz suficiente para que Don Garber pues mejore todavía más las condiciones dentro de la liga de fútbol. Uh-huh. Y ya en la sección de españoles empezamos, si te parece, por John Erice, aprovechando que hablábamos de él ahora, titular en los 2 partidos que tuvo esta semana contra Montreal y New York City. Curiosamente, contra otros 2 españoles, primero contra Boyan y luego contra Domenech Torrent, en este caso sentado en el banquillo, en esos partidos que saldó con derrota los 2. Sí, además en el segundo tuvo la mala fortuna de que un error suyo en la salida de balón terminó derivando en uno de los goles de New York City, pero es una buena noticia que por fin Marc Dos Santos le haya levantado ese castigo / descanso que le estuvo dando durante las últimas semanas y que haya vuelto a incorporarse al once titular. Ahora, con Vancouver ya oficialmente fuera de la carrera por los playoffs, está por ver si se le va a dar más bola a los jóvenes. Quiero ver ahora cómo van a afrontar este tramo de temporada, que es bastante extraño. Muchos se van a ganar el contrato o la continuidad del año que viene, porque hay un nuevo director deportivo y se espera que la plantilla se vea bastante reforzada de cara a 2020. Lo de Boyan luego fue una moneda de 2 caras, porque a esa victoria contra Vancouver sumó la derrota por 0-3 contra DC, pero Torrent, en cambio, se fue muy contento, y no ya por la victoria, sino porque matemáticamente es equipo de postemporada ya, y creo que dijo que no se va a guardar ninguna carta de aquí al final, que va a ir a por todas sin reservar jugadores con el objetivo de quedar primero del este. Sí, porque además lo tiene en la mano. Tiene 2 partidos menos que Filadelfia, 1 punto menos, está todavía por detrás. Si gana esos 2 se pondría con 5 de ventaja y marcaría una brecha importante tanto con Filadelfia como con Atlanta. Es un poco la misma situación que los Timbers. Tienen ahora mismo el viento a favor, y les pueden aprovechar este sprint final para preparar a los jugadores de cara a los playoffs y también para evitarse un
un primer partido que puede ser bastante peliagudo, sobre todo si te tocan los Red Bulls o DC United, que es bastante imprevisible. Y luego otro de los que perdió junto a Arise y Boyan fue Oriol Rosell, que jugó, pero que no pudo evitar otro bochorno. 3-0 les metió San José a los Leones Púrpuras. Sí, y no dejan de desengancharse de la zona de playoffs. Siguen ahí con 34 puntos, están a 4 de Toronto, tienen un partido más los Leones Púrpura, y yo la verdad me la jugaría que Orlando no se va a meter en postemporada, y la idea es ver del año que viene, porque ya hay muchas opiniones ya que empiezan a preguntarse cuál es la función de James O'Connor dentro de Orlando, un entrenador que no le da una impronta propia al equipo, que no hace más que rotar y termina mareando a propios extraños. De todas formas, no te la has jugado mucho diciendo que Orlando no se va a meter en postemporada. No. Hombre, yo ya amenacé el otro día con que si ganaba la MLS abandonaba el podcast y me retiraba de informar sobre la Major League Soccer. Vamos poquito a poco avanzando. También hubo otro duelo de españoles, aparte de los que hablábamos antes. Los Revolution de Carles Gil recibieron al Toronto de Pozuelo, en lo que podría haber sido un partido definitorio para esclarecer la parte baja de los playoffs, y el equipo que podría tener en riesgo clasificarse. Era un buen partido, tenía un buen cartel, pero se saldó con un simple empate a 1 y casi agónico también con ese gol de Bow en la recta final. Sí, además por un fallo de Westberg, un gol bastante feo. Los goles que estoy viendo de Bow, no sé si atribuírselos al mérito de la Pantera o al demérito de los porteros, porque la verdad es que se lo están poniendo bastante fácil en sus primeros meses en la liga. Y es una lástima porque la verdad es que los Revolution para mí merecieron un poquito más, y ahora mismo veo mejor al equipo de Gil que al equipo de Pozuelo. Que Pozuelo poco a poco se está diluyendo dentro de la liga y da la sensación de que está en la misma situación que dice, que traía muchos partidos acumulados desde que llegó de la liga belga y ahora es cuando está empezando a pagarlo. Y ojo, porque el mal rendimiento de Pozuelo en los últimos partidos igual coincide con el regreso de Giovinco a Toronto. Se está barajando su llegada en ese deseo suyo de volver al equipo canadiense, rescindiendo primero con el club asiático. No llegaría con un sueldo estratosférico como tenía en su anterior etapa, pero apunta a volver y quizá amenace una continuidad de Pozuelo, su dorsal 10 o el rol que tiene dentro del equipo ahora mismo. No sé si llegará a amenazarlo, porque yo creo que ahora mismo Giovinco ya llega para disfrutar de las condiciones de vida de Toronto ya desde un punto de vista más familiar que profesional, y es algo que le pasa a muchísimos jugadores que prueban la aventura de irse a Arabia, Emiratos y este tipo de países del Golfo Pérsico, en el que ven que es muy difícil adaptarse, luego al nivel futbolístico no termina de ser el ideal para ellos. Entonces a lo mejor Giovinco ha dicho que prefiere recoger cable y llegar a Toronto sin ningún tipo de presión. Vamos a ver cómo se rearma Toronto de cara a la temporada que viene, si es que hay alguna reestructuración, pero yo creo que si llega Giovinco ya no va a llegar con el papel de salvador ni de estrella que tuvo en su momento con Villa. Y sin contar con Erice, los que se quedaron sin jugar fueron los de siempre, Andreu Fontás y Víctor Rodríguez, cuya continuidad en la liga está muy en entredicho para ambos de cara a 2020, ¿no? Sí, yo creo que de cara a la temporada que viene pues va a ser muy complicado que los dos puedan continuar. Es casi seguro que Rodríguez perderá su condición de jugador franquicia, y Fontás desconozco hasta dónde tiene contrato, pero es un salario bastante alto para Kansas City, así que al equipo de Vermes le interesa darle salida cuanto antes para poder reforzar la zona defensiva, que desde la salida de Opara la verdad es que está siendo bastante irregular. Y ya en cuanto a la fecha FIFA, esta semana se juegan partidos de la Nations League, de la CONCACAF, pero para Estados Unidos son 2 amistosos. Sus partidos del torneo continental no tendrán lugar hasta la próxima ventana internacional. Se enfrenta a México y a Uruguay el combinado de las barras y estrellas, y en la convocatoria de Berhalter destacan negativamente 2 nombres que mencionamos la semana pasada, el de Yassi Sardes y el de Will Trapp. Sí, al final han entrado los dos, son jugadores que tienen la confianza total de Greg Berhalter, y la verdad es que no creo que vayan a ser parte del 11 titular. Ya se ve en la Copa Oro que no son de los que más cuentan para él por el presente tan turbulento que tienen en Columbus en un año bastante oscuro, pero creo que de cara a los entrenamientos sí le viene bien tenerlos porque entienden muy bien su filosofía, y eso puede ayudar a que el resto de compañeros también la aprenda cuanto antes y adquieran todos esos automatismos que él quiere imponer en la selección de cara al futuro. De todas formas, hay notas positivas en la convocatoria. Ha convocado a Paxton Pomykal, vuelve Josh Sargent después de perderse la Copa Oro de forma inexplicable. Está también Serginho Dest, en lo que es una intención clara de empezar a convencer al jugador de que descarte el interés por jugar con Holanda. En general hay más argumentos positivos que negativos en esta convocatoria, ¿no? Porque también están Miles Robinson y Jackson Jules, por ejemplo. Sí, lo de Mike Robinson a mí me sorprendió porque yo daba por hecho que ya había sido internacional en algún momento por el buen año, el
ese dominio tan superior que tiene la defensa de Atlanta. Me parece una convocatoria más que justa y creo que puede tomar el relevo de Aaron Long, que ha bajado bastante respecto al año pasado sus prestaciones. Y lo que estoy viendo que me falta, Tyler Adams, pero creo que está todavía lesionado, ¿verdad? Sí, sigue lesionado todavía de aquella lesión que sufrió antes de la Copa Oro y que le hizo perder el torneo, pero desconozco cuál es su alcance y en qué fase de recuperación está ahora mismo el jugador del RB Leipzig. Uh-huh. Y también otro aspecto interesante es el de los porteros, porque está Zach Steffen y Brad Guzan, que vienen a ser los dos habituales de la selección. Zach Steffen está jugando como titular en el Düsseldorf en estos primeros meses de la Bundesliga, pero la presencia, primero de Jesse González, que es el que debuta, y luego de Son Johnson, el portero de New York City, pues es bastante criticada porque eso supone dejar fuera a guardametas como Bill Hamid, el meta de DC United, que es uno de los que más paradas hace por partido, pero Berhalter ya lo ha dicho, que el estilo de portero de Bill Hamid no es el que él busca para su equipo, y Son Johnson sí se acerca a eso porque sí es un portero que sabe manejarse mejor con los pies, dada la filosofía que tiene New York City con Dome Torrent. Y uno de los rivales de Estados Unidos va a ser la selección mexicana del Tata Martino, que viene de ganarles la Copa Oro precisamente. Se van a volver a reencontrar y de nuevo con un grado de representación de la MLS en esa lista confeccionada por el argentino. Sí, ahora ya está totalmente reincorporado Marco Fabián, que está en un grandísimo momento en los Juniors en esta recta final de temporada. De hecho, ha vuelto a sonar para Chivas dentro de los rumores del mercado mexicano. No sé hasta qué punto serán ciertos o no, pero la verdad es que Marco Fabián se ha recuperado muy bien, está entrenando de una forma muy seria y se puede ver en sus redes sociales que está ahora mismo en un estado envidiable. Y el centro del campo pues sigue igual. Antuna y Jonathan Dos Santos siguen rindiendo muy bien en los Galaxy y eso les hace mantener su puesto dentro del tri, al que, por cierto, vuelve Chicharito después de su fichaje por el Sevilla, donde espera tener algunos minutos más que en el West Ham. Y como estación previa para llegar a Austin, que es para lo que suena dentro de muy poquito, ¿no? Hombre, yo creo que va a hacer toda la temporada con el Sevilla, porque lo han traído Monchi a última hora, porque tiene bastantes problemas de gol con De Jong, que no es un delantero que te garantice 25 goles por partido, y el israelí Dabur, que no termina de convencer a Julen Lopetegui. Creo que Chicharito está en disposición de hacer un muy buen año en España y no sé cuándo se incorporaría a la franquicia de Austin. Sí, quizá para 2021, 2022 todavía le puede quedar bastante más rodaje en Europa. Y de la lista de Canadá hay sorpresas, ¿no? Lo que sí hemos comentado fuera de micro antes es que hay un jugador chileno que está dentro de esta convocatoria. Sí, miras la convocatoria y la verdad es que suena bastante extraño encontrar a un jugador que llega del Huachipato de la Liga Chilena, se llama Juan Córdoba y evidentemente es de origen chileno, pero su padre tiene la ciudadanía estadounidense y eso le ha permitido jugar con la selección de la hoja de Maple y de hecho ya fue convocado para un torneo sub-23. Este sería su primera aparición ya con los internacionales absolutos, doble partido contra Cuba. Creo que no sé si son amistosos o pertenecen a la Liga de Naciones. Sí, pertenece a la Nations League en la Liga A. Dentro de su grupo. Y pues luego lo de siempre. La defensa me llama la atención que tiene a los dos centrales de los Whitecaps, a Cornelius y Henry, que la verdad no se han caracterizado ni mucho menos por ser dos centrales sólidos, pero sí tienen detrás a Maxime Crepeau y a Milan Borjan, el portero del Estrella Roja que va a estar en la Champions League, y Crepeau que está haciendo una muy buena temporada en la Major. Eso puede ser una de las mejores opciones de Canadá de cara a la próxima temporada. Y ya en el resto del mundo, Seattle creo yo que es el equipo más afectado de la MLS en cuanto a las convocatorias internacionales, ¿no? Porque son 10 jugadores los que han llamado las diferentes selecciones mundiales y tienen un partido entre semanas, o el fin de semana, si no me equivoco, contra Colorado creo que es, y le va a afectar mucho eso. Sí, esto también ha levantado bastantes críticas, porque si la Major League Soccer se quiere posicionar como una liga seria, no puede tener partidos de competición oficial dentro de una fecha FIFA, porque suceden cosas como estas. Los Sounders viajan a Colorado, Colorado ya no tiene nada que perder y es un equipo que se va soltando un poco a poco la melena. Esta semana ha conseguido ganar en el campo de los Red Bulls y le puede dar un susto importante a los Sounders en su lucha por meterse a los playoffs. New York City también tiene internacionales y juega contra los Revolution, que también llegan en un muy buen momento. Toronto también con la selección canadiense pues van prácticamente todos y se enfrentan contra ya el desahuciado Cincinnati. Creo que es una forma de adulterar la competición bastante absurda y bastante innecesaria. Es verdad que hay muchos que tienen que recuperar partidos, pero creo que se puede hacer en cualquier otro momento. New York City ha tenido muchas semanas en las que no ha jugado miércoles y podría haberlo hecho para tener ya en jugada esa diferencia de 2 partidos que tiene respecto a Filadelfia.
seguimos por aquí en Se Llama Soccer. Hace unos meses dedicamos un buen rato de un programa a hablar de las nacionalidades más abundantes de la Major League Soccer, como era la Argentina en aquel caso, y aunque hoy no vamos a hablar de una que tenga el mismo peso, alguno similar por lo menos, sí vamos a hacerlo de una que esta temporada está llamando la atención por varios motivos, y no es otra que la finlandesa. Y para hablar de todo ello tenemos en el programa esta semana a Patrick Hernández Sepanen, un español, un periodista con raíces finlandesas, y que nos va a servir de primera mano aquí para contarnos todo esto. Muy buenas, Patrick, bienvenido. Muy buenas, Jaime, un placer estar con vosotros, contigo y con Agustín, y un placer estar en el programa. No te lo dije antes fuera de micro, pero menos mal que siendo finlandés tienes una parte española, porque si no habría sido difícil mantener esta conversación. Sí, hubiera sido realmente gracioso que me hubiera introducido y yo empezar a hablar finlandés de Lappalainen y compañía. Pues sí. Mira, te llamamos esta semana principalmente porque los jugadores finlandeses están siendo una sensación este año en la Major League Soccer, entre otras cosas, porque esta es la temporada que más estamos viendo de toda la historia. ¿Tú a qué crees que se debe esto? Realmente sí, como dices, está siendo una sorpresa, especialmente por los dos últimos que han llegado, que han sido Lappalainen y Robin Lod, cada uno a su manera. Lappalainen con ese sorprendente movimiento de pasar por Bolonia y luego llegar a Montreal, y Robin Lod por pasar directamente desde segunda, donde en Gijón estaba teniendo un papel secundario, aunque las veces que jugaba sí que lo hacía bien, pero fue realmente sorprendente que se fuera directamente a la MLS. Entonces ambos movimientos han quedado demostrados que para los jugadores han sido buenos, y para los equipos a los que han llegado pues más todavía. A mí lo que me sorprende sobre todo es que se concentran en la parte del noroeste del mapa de la liga. Imagino que la cuestión climática o el ritmo o el modo de vida de ciudades como Montreal o Minnesota es un factor clave en que sean estos destinos los de los jugadores, ¿no? Sí, exacto. Alguna vez investigando sobre las raíces de finlandeses que han crecido en Estados Unidos o a los sitios donde llegaron en su día, en los 50, en los 40, siempre se nombran estos sitios, los estados más al norte del país. Entonces, evidentemente, yo imagino que eso siempre ayudará. Y repasando así un poco a todos los finlandeses que han estado en Estados Unidos, lo cierto es que, no solo los finlandeses, sino los escandinavos, lo cierto es que los equipos que más han tenido son los de los estados del norte, Minnesota, Seattle. El único que rompe un poco son los Galaxy, que bueno, viene por otras cosas, por Zlatan, Ljungberg, pero sí, lo cierto es que seguro que estar ahí en las condiciones climáticas siempre ayuda a que esos jugadores se adapten más que si fueran a Miami, a Texas o al sur de California. Uh-huh. Y hablabas antes de Lappalainen, una de las sorpresas positivas de la temporada en ese equipo de Montreal, por lo bien que ha aterrizado, que ha llegado allí de pie, ha caído de pie, y a mí no me extrañaría nada que en diciembre volviese al Bolonia, que es el equipo que realmente tiene su pase, como has comentado, por el buen nivel que está ofreciendo. No sé si tú imaginabas que podría desembarcar en la liga al nivel que lo está haciendo ahora mismo. No, para nada. Ni yo ni nadie que siguiera un poco la liga finlandesa, que es donde se ha desenvuelto Lappalainen. Él salió como la gran promesa, por decirlo ahí, del HJK de Helsinki. Luego fue traspasado, fue cedido al RoPS de Rovaniemi, el equipo que está situado en la ciudad donde vive Papá Noel, y la verdad es que lo estaba haciendo muy bien en los dos equipos, pero eso, se esperaba que fuera a un equipo europeo que diera el siguiente paso. Finlandia normalmente los jugadores dan el salto ya sea a Alemania, a Holanda, también a Suecia. Evidentemente Holanda ha sido el gran trampolín históricamente, porque los dos grandes jugadores de la historia de Finlandia pasaron por ahí, tanto Hyppia como Litmanen fueron directamente desde Finlandia a Holanda, y ya fue una sorpresa que fuera a Estados Unidos. Pero lo cierto es que como dices, el estreno ha sido espectacular, digno de no un jugador de fútbol, sino más bien de un jugador de hockey sobre hielo,
Los jugadores finlandeses en el hockey sobre hielo evidentemente están muy bien valorados en la NHL y lo que ha hecho Lappalainen se podría comparar con eso, con cómo hubiera llegado un jugador de hockey sobre hielo más que uno de fútbol. Bueno, y no ha sido el único caso, porque también han llegado en los últimos años otros jugadores que rápidamente han dado un rendimiento inmediato, se han adaptado muy bien, como veníamos comentando, hasta el punto de que todos los otros finlandeses suelen ser titulares habituales. Y hablamos de Raitala, Ring, sobre todo este último en New York City, Schuller y Lott, que los dos están en Minnesota y son bastante protagonistas. Eso en Europa quizá no era tanto así. De hecho, Raitala en España había tenido un papel bastante secundario y Ring era ciertamente desconocido en Alemania. Sí, exacto. Lo bueno del caso de Lappalainen es que puede abrir precisamente esa nueva vía para no solo los jugadores finlandeses, sino los jugadores escandinavos que vean la MLS como un escalón intermedio, como está pasando ya en Sudamérica. Estamos viendo, vosotros lo sabréis más, ahora con esa nueva vía uruguaya, con Brian Rodríguez y compañía. Entonces puede ser que este boom de Lappalainen sirva para que los equipos MLS se fijen en las ligas escandinavas, que al final siguen más o menos el mismo calendario respecto a tiempo y sea una vía para encontrar nuevas promesas. Y es también bastante chocante porque van de los 5, 4 a la selección de forma habitual y el que no va, Ring, quizás sea uno de los jugadores más importantes de una potencia de la Major como es New York City. ¿Cuál es el motivo por el que Ring va a la selección? Bueno, lo cierto es que Kanerva, el seleccionador, no lo ha estado convocando, entonces ha estado fuera de la lista. Como Finlandia ha estado tan bien en esta fase de clasificación, el técnico habrá apostado por el grupo que realmente por fin está consiguiendo que Finlandia tenga posibilidades de clasificarse para un torneo mayor. Entonces no ha apostado por el centrocampista de New York, al que su entrenador cariñosamente, imagino, llamará Ringy. Y de cara a la próxima fecha FIFA, que será justo antes de que se jueguen los playoffs de la MLS, ¿cómo va a gestionar la lista Finlandia? Porque ellos van a tener partido oficial de clasificación para la Eurocopa y sus respectivos equipos van a estar pendientes de esa postemporada. Claro, ese es el principal problema ahora mismo con los jugadores finlandeses, porque si nos fijamos en las convocatorias de las selecciones escandinavas o del norte de Europa, Finlandia es con diferencia la que más ha llevado jugadores de la MLS, como ya comentaste, Raitala, Schuller, Lappalainen y Lott. Simplemente Suecia es la única que ahora mismo lleva a otro jugador MLS, como es el jugador de Sounders, Gustav Svensson. Noruega no lleva ninguno, evidentemente Ola Cámara todavía no está y Dinamarca no tiene presencia. Entonces yo me imagino que tendrán preocupación en Minnesota, porque ahora el siguiente parón de selecciones es el 12 y el 15 de octubre. Y Finlandia, si estos dos partidos que tiene ahora contra Grecia y contra Italia van bien, Finlandia estará en eso, en probabilidades de clasificarse para la siguiente Eurocopa, y de ninguna manera Kanerva o la selección va a dejar que no vayan los jugadores, que no vaya Raitala o que no vaya Schuller o que no vaya Lott. Entonces vosotros podréis comentar que justo creo que la primera ronda de playoff es más o menos justo después de esa fecha de octubre, del 2 y del 15. Claro, va a coincidir todo en un periodo de tiempo muy corto y hay esa incógnita de saber qué va a pasar. Oye, ¿y cuándo empezó a abrirse la vía finlandesa en la MLS o en el fútbol estadounidense? ¿Cuál fue ese punto de inflexión? Bueno, que esté registrado como alguien ya importante, habría que nombrar a dos nombres, a Timo Leikoski, que casualmente comentasteis en el programa anterior, la NSAA. Él llegó a través de esa vía, siendo militar, un entrenador americano lo vio y se lo llevó primero para la universidad, y luego jugando en los Houston Hurricanes, si no me acuerdo el nombre mal, de la NAS. Y luego Leikoski siguió y llegó a ser, una vez retirado ya como jugador, llegó a ser mejor entrenador de la NAS en 1979, que para un entrenador finlandés es bastante mérito.
Y luego el otro jugador a destacar, y ahí en los 70 estableceríamos cuándo empezaron los jugadores finlandeses a despuntar o a hacerse un nombre en Estados Unidos, sería Kai Haskivik, que en fútbol no estuvo tan presente 3-4 temporadas. Donde sí que estuvo más presente fue en fútbol indoor, y buceando un poco en información llegó a ser tan famoso que fue inducido en el Hall of Fame del estado de Cleveland, un Hall of Fame donde también está Brad Friedel, así que un dato curioso ahí de un finlandés que abrió esa vía para llegar a Estados Unidos. Sí, y la vía tiene además un doble sentido y sigue siendo bastante curioso. De hecho, hace unas pocas semanas se hizo oficial el retorno de Luis Silva, que es delantero del Salt Lake, que estaba en Finlandia antes de fichar por los Sounders, pero también estaba el niño promesa del fútbol estadounidense en el fútbol de Finlandia. Sí, exacto. Bueno, primero, como dices, Agustín, Luis Silva estaba en Honka y volvió ahora a Estados Unidos a los Sounders. No es el nombre que más ha hecho por Estados Unidos, por decirlo así, en Finlandia, en la Veikkausliiga. Ese honor recae en Brian Span, un defensa que fue campeón en 2016 con IFK de Mariehamn y que jugó en Dallas o en Orlando City. Pero claro, si nombramos a un estadounidense que dejó marca, no sé si para bien, más bien para mal, es el mítico Freddie Adu. Freddie Adu, el niño prodigio, en 2015 fichó por el KuPS de Kuopio en un movimiento que fue realmente sorprendente, que ocupó portadas en Finlandia, no solo de la prensa deportiva, sino de la prensa generalista. Y como no podía ser de otra manera, o viendo cómo ha sido la carrera de Freddie Adu, no llegó a nada. Apenas jugó 3 partidos con el primer equipo, por el KuPS, por el que había fichado. Fue movido a su segundo equipo, el KuFu 98, que juega en 4ª división. Una división que, para poner el nivel de esa liga, os puedo comentar que yo jugué en esa liga, así que muy buena no es. Y ahí en el KuFu 98 pudo marcar un gol, y esos son los registros del gran Freddie Adu en Finlandia. Y que no ha dejado la mejor de las huellas por allí. No, para nada. El entrenador decía que no se adaptó. Lo entiendo por otra parte, yo que he vivido en Finlandia. Sé que no es fácil, pero no. El paso de Freddie Adu por la Veikkausliiga, o en su caso por la 4ª división, quedará como más un ridículo. Pero bueno, como digo, siguiendo la línea de Freddie Adu desde que saliera su nombre cuando tenía 14 años. Bueno, también es habitual empezar a ver futbolistas estadounidenses en las otras ligas escandinavas. Por ejemplo, hemos tenido a Bill Hamid recientemente en Dinamarca, no se terminó de adaptar. Ahora mismo está Henry Wingo, uno de los canteranos de los Founders, por allí. Y el mítico Mixi Diskerud, que nunca sabemos dónde ubicar, que estuvo en su momento en Suecia y en Noruega. Exacto. Al final, como comentábamos antes con el tema de cómo podría servir la vía escandinava para la MLS, evidentemente el calendario siempre ayuda a los equipos escandinavos a fijarse en Estados Unidos como un lugar de donde pueden sacar jugadores. En Finlandia, año tras año, por ejemplo, sí que hay jugadores de Estados Unidos, y me parece recordar que en 2015 habían hasta 9 estadounidenses en la Veikkausliiga. Entonces siempre es un lugar recurrente donde los entrenadores o los equipos finlandeses pues van a fichar jugadores. Les es fácil precisamente por el tema de calendario. ¿Y no crees que es porque hay alguna agencia que siempre esté pendiente de hacer esos negocios? Porque siempre me ha llamado mucho la atención que es una vía bastante extraña, por poco habitual. Igual que ahora, antes decías que se está abriendo la vía uruguaya, están muy localizados los equipos que están empezando a trabajar por allí. ¿Crees que ocurre lo mismo con Finlandia y con el norte de Europa? Hombre, evidentemente como Finlandia o los países del norte tienen esa conexión a través del hockey sobre hielo, las mismas agencias, aunque no sean del mismo deporte,
habrán visto que esa vía funciona de traer jugadores a Estados Unidos, de llevar jugadores a Escandinavia, y no dudo que alguna de esas agencias más bien especializadas en el hockey sobre hielo haya visto la oportunidad en el fútbol y ahora mismo esté apostando por ello y llevando jugadores de un lado para otro y viceversa. Bueno, y ya para ir terminando, Patrick, elaboranos si te parece un once histórico de jugadores escandinavos que hayan pasado por la Major League Soccer y así dejamos un poco en claro cuáles han sido los mejores jugadores que han pasado por la liga. Bueno, pues dejando en el banquillo a jugadores como Väyrynen o Ljungberg, Soli, al final revisando un poco los nombres que han estado, yo conformaría un once ideal, por decirlo así, de escandinavos, con David Ousted, el danés en portería, 3 defensas con el noruego K, el sueco Sjöberg y Raitala, un cuatribote un poco diferente con Moha Sayed, el sueco, Ring, Valakar y Svensson, y en la delantera evidentemente es la línea más importante y con los nombres más famosos, en la que tendríamos a Diomande, el actual jugador de LA, a Ola Cámara y en punta, como no podía ser de otra manera, a Zlatan Ibrahimovic. Pues un equipo capaz de pujar por el playoff, no tanto por la defensa, pero sí por su ataque, un poco como los Galaxy. Exacto. En este caso, aunque en los escandinavos se caracterizan más por ser equipos rocosos y difíciles de tal, esto sería un poco más bien la Suecia del 94, un equipo divertido y que arriba pues tiene dinamita. Patrick Hernández, que aunque no lo parezca por su acento y por su dominio del español, también es finlandés y que nos ha hecho un buen análisis de este fenómeno creciente que es el de los jugadores finlandeses en una liga como esta Major League Soccer. Muchas gracias por habernos acompañado hoy y te dejamos carta blanca si quieres para promocionarte en redes sociales y que le digas a nuestros oyentes dónde se te puede encontrar. Pues nada, primero agradeceros de nuevo la oportunidad. Ha sido un placer estar aquí, comentar un poquito sobre los finlandeses, que es verdad que es una nacionalidad que en el fútbol no da mucho que hablar. Y bueno, si alguno quiere saber un poco más de fútbol finlandés, por lo poco que pongo en Twitter, me puede seguir en Patrick Seppänen, con 2 P's, y allí ver las pocas cosas que pongo sobre fútbol finlandés y para seguir apoyando a los paisanos míos en la MLS. Pues ahí lo tenéis, a seguirlo todo el mundo. Un fuerte abrazo, Patrick, y esperamos contar contigo en otra oportunidad. Cuando queráis, un abrazo. Un fuerte abrazo, Patrick. Y ya entrando en el último bloque del programa, empezamos por la US Open Cup, por esa final que jugaron Atlanta y Minnesota en el Mercedes-Benz Stadium y que se llevó el equipo de las 5 rayas. Es el segundo título de Fran de Boer como entrenador de Atlanta esta temporada, el tercero de la franquicia en apenas unos meses, después de aquella MLS que ganaron en 2018 con el Tata Martino. Lo Atlanta empieza a ser ya impresionante. Impresionante, pero en este caso no sé hasta qué punto hay que darle un poquito de responsabilidad a Adrian Heath, porque empezó el partido en Minnesota United con Darwin Quintero en el banquillo, que es algo que realmente sorprendió a propios extraños, imagino que al propio Darwin, el primero de todos, y luego la verdad cuando entró en el terreno de juego pues ya se vio que Minnesota es un equipo que compite. Se podría haber dejado ir porque había recibido 2 goles en la primera mitad, pero siguió remando, consiguió recortar un poco las distancias en el marcador y fue un rival bastante incómodo para Atlanta. Queda la duda de saber si hubiera podido pelear realmente por el título si hubiera tenido al colombiano desde el minuto 1. Uh-huh. Y para mí uno de los nombres del partido y también de la temporada de Atlanta y de la MLS es el de Justin Meram, que llegó a mediados de año sin hacer mucho ruido como un fichaje no muy mediático para la franquicia, pero se ha terminado volviendo importantísimo y muy decisivo en los planes de De Boer. En la final volvió a ser clave como extremo, pegado a la banda izquierda y dando una asistencia. A mí me parece un acierto muy grande su fichaje y más bien de lo barato que le salió quitárselo a Columbus. Sí, además el trabajo que están haciendo desde la dirección deportiva de Atlanta es brutal porque están sabiendo captar los jugadores que necesitan en el momento en el que necesitan. Tienen a 2 veteranos ya en su recta final, como son Parkhurst y Larentovich, que ayudan a solidificar el vestuario. Luego tienen posiblemente 2 de los mejores futbolistas que había dentro de la liga, como son Darlington Nagbe y Justin Meram, y lo están demostrando sobre el terreno de juego. Y luego están sabiendo captar muy bien el talento latino que necesitan para hacer que su equipo sea un equipo diferencial y termine marcando las diferencias. Creo que está muy compensado en todo momento Atlanta
y lo que parecía en principio un fichaje para tener un poquito más de fondo de armario se ha convertido en la llegada de Meram, que prácticamente a día de hoy es insustituible para Frank de Boer por su buen rendimiento. Y ahora además con esta copa que ha ganado Atlanta, ha obtenido billete para la Champions del año que viene y ya se queda muy definido el reparto de cupos continentales en la MLS casi, porque el campeón de la MLS, bueno, es algo que todavía no se puede predecir, pero ya sabemos el campeón de copa, que es Atlanta, ya tiene billete, el Supporter Shield lo va a ganar Los Ángeles Fútbol Club y también va a tener billete para la Champions, y luego entonces el otro cupo será para el campeón de la conferencia que en este caso apunta a ser New York City o Filadelfia, porque aunque Atlanta quede primero, ese billete irá para el segundo clasificado, ¿no? Entonces ya está todo muy definido y en la Copa Canadiense o se lo lleva Toronto o Montreal. Sí, creo que al final Atlanta va a hacer que se corra los cupos. Puede incluso pelear por el liderato con New York City, pero creo que van a ir Los Ángeles, Atlanta, Filadelfia, New York City. Y a mí me resulta bastante difícil pensar que el campeón del anillo no va a ser uno de estos 4 equipos. Creo que son los grandes favoritos. A lo mejor te puede llegar un Seattle o un Portland que a última hora te den la campanada, pero si todo va normal, los pronósticos dicen que Los Ángeles es el gran candidato al título. Así que esa sería la alineación que llevaría la Major League Soccer para la Champions. Oye, y también en cuanto al partido, Atlanta volvió a marcar una cifra récord de asistencia en la US Open Cup. En la MLS tiene batido todos los registros de asistencia, pero en Copa se le resistía al jugar siempre como local en ese estadio tan pequeñito donde juega las primeras rondas, ¿no? Esta vez metió a más de 30.000 personas, que es su cifra más baja en ese estadio hasta ahora, pero metió a 30.000 personas en la final y ha destronado a Seattle, que tenía hasta entonces el récord de la competición. Sí, la verdad es que no lo tenía difícil, porque una asistencia que puede ser bastante floja para a lo que nos tiene acostumbrados a Atlanta, la consiguió dentro de este partido contra Minnesota, mitad de semana además, que eso no ayudaba mucho. Pero bueno, otro récord más para Atlanta y creo que van a seguir así durante muchos años, porque la forma en la que está arrastrando el equipo de las 5 franjas a la afición allí en Georgia, que parecía a priori un estado bastante complicado para que el fútbol arraigara fuerte, pues la verdad es que es un mérito y de toda la franquicia, empezando por los dueños, porque la verdad es que han tenido una visión empresarial bastante acertada. Uh-huh. Y ya en cuanto al mercado de fichajes, tenemos al primer jugador franquicia confirmado del equipo de Nashville de cara a su debut en 2020. Se trata de Muhar y ya es el 6º jugador confirmado de la plantilla después de Cameron Lancaster, Danny Ríos, Akam, Derrick Jones y Aníbal Godoy. Con esto y con lo que pesquen en el draft de expansión en diciembre ya podrán formar un once inicial. Sí, yo creo que en estos casos, cuando estás buscando a tus jugadores franquicias para debutar en la liga, la idea sería buscar nombres un poquito más mediáticos. Me chirrió mucho cuando empezó a sonar Juanfran como posible primer jugador franquicia, y ahora llega Hani Mukhtar, que a nivel europeo es prácticamente un desconocido, imagínate, en el fútbol de Estados Unidos. Pero bueno, si tienen un buen ojeador y saben que es una perla a tener en cuenta, pues bien por ellos, pero a día de hoy parece que puede ser un proyecto bastante similar al de Cincinnati. Unos que llegan y otros que se van, porque Chris Darkin deja DC United después de tener un papel muy residual y no contar más que para las emergencias. Y también el centrocampista americano se marcha a la liga belga solo unos meses después de caerse su traspaso al Bayer Leverkusen. A mí me parece muy raro esto. Me parece muy raro, sobre todo por la entidad del equipo. Es verdad que Darkin tenía siempre entre ceja y ceja desembarcar en Europa tarde o temprano, pero lo ha hecho además a través de una cesión cuando no era ni siquiera titular en DC United, y llega al Sint-Truiden, que es un equipo bastante modesto dentro de lo que es la liga belga, no es de los que pelea por meterse en el playoff por el título, así que es un movimiento extraño. He estado viendo la plantilla antes del Sint-Truiden, tiene un crisol de nacionalidades brutal, hay gente de todas las partes del mundo. Y pues imagino que él estará bien asesorado y sabrá que ese destino va a ser útil para él para desarrollarse y para empezar a dejarse ver en el fútbol europeo. Pero la verdad es que yo creo que podría haber madurado o haber buscado algún equipo mejor. Y luego no sé si está confirmado todavía o no, pero ya se da por hecho que DC ha llegado a un acuerdo para la vuelta de Yamil Assad, aquel jugador que pasó por Atlanta en 2017 y que el año pasado tuvo un papel importante, medio importante para Ben Olsen. Ha estado todo este año prácticamente inactivo, casi 7-8 meses, no ha jugado con Vélez Sarsfield, apenas 20 minutos, y quizá por eso vuelve de la forma que vuelve. Va a tener contrato con el Loudoun United, que es el filial de la USL, con opción sí de jugar con DC en los playoffs y ya en 2020 incorporarse a la plantilla de la MLS, pero a día de hoy la importancia que pueda tener en el equipo de la MLS es casi nula, ¿no?
Sí, lo comentábamos antes de empezar el podcast fuera de micrófono. Ya veo que le va a costar a Rodríguez asentarse como titular en Los Ángeles de cara a los playoffs. Imagínate a Asad, que había pasado a ser un jugador residual para Vélez y que estaba sin equipo desde hace varias semanas, con lo cual me parece un movimiento acertado que meterlo en el filial, pero creo que no deberíamos tener esperanzas de verlo en el primer equipo de aquí a final de temporada. Además, ahora DC se ha reforzado con varios jugadores. Tiene a Camara, que ha empezado muy bien, marcando goles en sus primeros partidos con las Águilas Negras. Y creo que la función de Asal va a ser intentar coger la forma para el año que viene, en 2020, ahí sí, intentar estar en la primera plantilla si Lucas Rodríguez finalmente no continúa. Y uno que se queda para la temporada que viene es Kasper Chiviuko, el delantero de Philadelphia Union, que ha ejercido la opción de extender el contrato del jugador para la temporada 2020, todo después de un año muy bueno a nivel goleador, porque ya tiene 13. Y de hecho fue una de las grandes figuras en este partido contra Atlanta que les sirvió para sellar el pase a los playoffs. Chiviuko, que es uno de los delanteros desconocidos que ha hecho mejor temporada este año, y la verdad es que ha sido una muy buena carta de presentación la del delantero polaco y está rindiendo muy bien, y creo que es más que merecido que el año que viene siga teniendo la continuidad después de todas las dificultades que ha tenido Filadelfia en los últimos años para encontrar un 9 de garantías. Un delantero desconocido en la Major League Soccer que ha hecho un muy buen año, y un delantero con muy buen cartel en la MLS, que no está teniendo su mejor temporada después de firmar un 2018 muy bueno, es Manotas, pero aún así ha estado a punto de irse al Sporting de Portugal en las últimas horas de mercado europeo. Al final no se ha concretado su salida del Houston Dynamo. No, había varios jugadores en los Dynamo que eran susceptibles de poder salir, los dos hondureños, Kyoto y Eli, siempre están dentro de la rumorología. También Manotas, a principio de año se hablaba mucho del Oporto, ahora ha salido el nombre del Sporting, parece que en Portugal lo tienen bastante controlado, y eso creo que le ha venido muy mal al equipo porque daba la sensación de que esos tres jugadores no han estado al 100% concentrados en lo que estaba pasando en el terreno de juego con Houston, con la camiseta naranja, y eso ha hecho que ahora mismo Cristian Ramírez sea el 9 titular. Vamos a ver si ahora que se ha cerrado el mercado en Europa, Manotas vuelve a contar para el nuevo entrenador, David Arnaud. Y un rumor que se ha empezado a cocinar en los últimos días es la llegada de Ezequiel Palacios, el jugador de River Plate, al Inter de Miami, la franquicia que debutará la temporada que viene. Sería desde luego un fichaje espectacular, y más sabiendo que equipos de talla europea como el Real Madrid siguen muy de cerca al jugador de River. Sí, hubo bastantes rumores con este movimiento de Palacios al Real Madrid, pero la verdad es que hace mucho tiempo que el Madrid no se fija en el mercado argentino. Al final, evidentemente, no se produjo y sería un gran golpe de efecto para Miami. Vamos a ver cómo termina repartiendo esos puestos de jugador franquicia, porque hasta el momento no sé si Pellegrini y Carranza, uno de los dos, ya tiene uno de esos puestos asignados, ¿no? Exacto. Entonces, el siguiente sería para Cavani y restaría por asignar otro. Que sería en este caso para Ezequiel Palacios, porque un jugador que ha sido importante en River en la conquista de la Libertadores, de los que empezaba a asomar en el equipo de Marcelo Gallardo, pues la verdad es que llega con muy buen cartel a la Major League Soccer y me sorprendería que no llegara como jugador franquicia. A ver si se termina cerrando y si llega para elevar también el nivel de la liga y de otorgar también un poco de plano mediático a la franquicia de Miami. Y luego también nos hemos enterado en las últimas horas que Giovanni Reina, el estadounidense de 17 años, ha entrado en la lista A del Borussia Dortmund para jugar la Champions League esta temporada en Europa. Desde luego es algo sorprendente porque es un jugador recién llegado y muy joven y que está todavía con el equipo sub-19, si no me equivoco, pero bueno, está dentro de la lista y puede llegar a tener minutos. Además, Lucien Favre es un entrenador al que le gusta dar bola a los jóvenes. Ya se ha visto que Sancho es un titular indiscutible para él y acaba de cumplir los 19 años. Y el caso de Reina también está en inclusión en la lista A de la Champions League. Es una noticia bastante positiva para el hijo de Claudio Reina. Y lo malo es que tiene un grupo tan complicado el Dortmund que se me hace difícil verlo entrar en algún partido más allá de ese doble duelo contra el Slavia de Praga, porque los otros rivales son el Inter de Milán y el Barcelona. Y ahí pues sería muy bonito, pero sería una inconsciencia meter a Reina a jugar contra ese tipo de jugadores. Quizás sería más posible verlo en una hipotética caída a la Europa League, en esos partidos de primeras rondas, a lo mejor, cuando el Dortmund ya no priorice tanto esa competición, ¿no? Bueno, espérate a ver si el que va a la Europa League no es el Barcelona. No sea tan drástico, hombre. No, yo por lo que voy viendo... Ya veremos. Ha sido un mercado, bueno, movidito en esas últimas horas con los fichajes relacionados con la MLS en cuanto a llegadas y salidas al fútbol europeo, que se ha pospuesto tanto por el cierre tardío
que ha habido en Europa. A ver si la semana que viene sí grabamos el martes como siempre y no fallamos a la audiencia, Agustín. Eso espero. Además estaré un poquito más liberado de toda la parafernalia tenística, con lo cual garantizo poder seguir más de cerca todavía la Major League Soccer que estas últimas semanas. Pues nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Un abrazo, hasta la próxima. No prometemos día exacto de grabación, pero sí prometemos que habrá un nuevo episodio la semana que viene. No fallaremos, contaremos todo lo que haya sucedido como siempre. Agradecimientos a todos vosotros por escucharnos otro programa más. Pasad una buena semana y nosotros volvemos en unos días. Chao.